Creer que oír es cosa de abuelos es un error que toca hasta los más nuevos. Bienvenido a otro episodio de nuestro video podcast. Hoy tenemos una historia muy inspiradora que queremos compartir con ustedes. Y para demostrarnos que no hay edad para tomar acción, hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Hilary Navarro, quien descubrió hace poco tiempo que estaba perdiendo audición. A una edad muy temprana, ella decidió no esperar, sino tomar cartas en el asunto y comenzar su proceso de rehabilitación auditiva. Hoy nos contará cómo fue todo este proceso, por qué eligió hacer audiología para su rehabilitación y lo más importante, cómo decidió compartir su historia en TikTok, ayudando e inspirando a muchos otros jóvenes a que den el primer paso. Bienvenida, Hilary. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá y poder compartir. Y compartir, no algo pequeñito, vas a compartir algo muy valioso de cómo te sentiste, cómo descubriste, cómo llegaste a este momento que vamos a compartir ahora con esta audiencia. Contanos un poco sobre cómo te diste cuenta que estabas perdiendo audición. ¿Cómo fue? ¿Lo notaste por ti misma o alguien te decía, mira, es que yo te hablo y no volteas? ¿Cómo fue ese momento? Sí, bueno, en realidad yo nunca había notado ningún problema en mi audición. Yo lo que escuchaba, yo creía que eso era lo normal. Y hubo... De verdad. O sea, sí. Es que esa parte me llama mucho la atención porque no sentías que escuchabas bajo. O sea, no te habías dado cuenta. No sentía que escuchaba bajo. Sí, notaba que muchas veces tenía que preguntar o decir qué. Varias veces creía que nada más era distraída. Como una muletilla, porque yo sí he visto muchas también. Personas que también a veces el mensaje no les quedó como claro y dicen, ¿qué? Y usted no dice nada y usted dice, tal cosa me dijiste, así sea. Entonces, tal vez pensaste por eso. Sí. O sea, pero nunca te habías dado cuenta realmente. O sea, es no que, me di cuenta. Digamos, hay un nivel, curiosamente eso traigo una anécdota de una colega que le quitamos un tapón de cera y vea, qué increíble. O sea, se le quitó el tapón de cera y decía, así se oye. O sea, en realidad seguro, o sea, no me ha pasado, entonces para mí es un poco difícil entenderlo, pero era como dice, oigo durísimo, ¿verdad? Entonces vos no te habías dado cuenta, sentías que era lo normal. Exacto, y mis compañeras de la universidad fue que me empezaron a decir, Gila, usted no tiene un problema auditivo, porque a cada rato nos dice qué, y yo ya me quedé pensando y ahí fue donde decidí ir a revisarme. Ok, sí. Intervinieron compañeras cuando estabas estudiando. Sí. O sea, ni siquiera en la etapa de la escuela, etapa del colegio, no. En la universidad. En la universidad. ¿Cuántos años tenías? Tenía 19 en ese momento. 19 años. Qué valiente haber tomado acción tan rápidamente porque pusimos audífonos, ¿qué hace qué? 2 años. Hace 2 años, más va a ser 2 años. Año y medio. ¿Qué podrías decirle a los jóvenes? Porque ahora que estábamos hablando fuera de esto, te estaba contando la historia de este chico que se acaba de dar cuenta que tiene un problema auditivo a los 21. ¿Vos tenías? 19, o sea, todavía más joven. Sí. Él no quiere ponerse audífonos. Hay una resistencia al uso de los audífonos, hay un susto. ¿Te pasó algo similar o de viaje los ocupo y listo? Sí, en realidad ya consciente del problema, ya yo empecé a notar que sí, que a cada rato yo decía que no entendía bien las conversaciones. Creo que la gota que derramó el vaso fue una vez que fui a hacer una práctica profesional y tenía una chica adolescente, me dijo algo y yo le pregunté qué y ella me lo volvió a decir y yo le volví a decir qué y ella me dijo, o sea, ya no quiso responder más y yo, ok, creo que esto hay que atenderlo. Al rato pensó como, me está agarrando de mona. Ajá. O sea, porque yo pienso que es así, a veces la gente cree que usted pide constantemente que le repitan, si ya no lo voy a repetir más. Ajá. Y de ahí no, creo que ahí fue donde decidí tomar acción. Creo que de ignorar el problema no hace que mejore. Entonces, de ahí no, lo que sea que pueda ayudar, adelante. Esa decisión, ese primer paso fue, bueno, haciéndote una audiometría por aparte. La negación. Sí. Sí. Sí, porque tuviste tal vez ese proceso, tal vez muy corto, ni te diste cuenta que pasó, porque tomaste acción bastante rápido, pero ¿te hiciste una audiometría por afuera o fuiste directamente o cómo fue ese proceso? Tuve que hacérmela realmente por fuera porque sí, la otra opción era clínica y pedir referencia, ir al hospital con referencia y me lo mandaron para un año después y o sea, ya procesos a los 19 complejos. Te diste cuenta que tenías pérdida auditiva por una clínica particular. Te hiciste la audiometría y te dijeron tenés pérdida auditiva. Exacto.
sí. Y cuando iniciaste el proceso con el Seguro Social, un año después más o menos te dieron la cita para hacerte nuevamente la audiometría. Sí, correcto. O sea, un ya año tenías después. 20 años. Ya tenía 20, fue en plena pandemia, de hecho, me acuerdo haber ido así como con guantes y mascarilla y de todo al Más hospital a difícil. que me hicieran la audiometría. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, te estabas dando cuenta que tenías una pérdida auditiva y todavía había mascarillas. Ay, fue horrible. Fue horrible, fue horrible, porque de hecho cuando me atendieron en la caja, en un momento me hicieron todos los exámenes posibles y me dijeron, no, la damos de alta porque no sabemos a qué viene la pérdida auditiva. Aprenda a leer labios. Y todo el mundo con mascarilla. ¿Yo cómo iba a leer labios? Fue horrible. Terrible. O sea, ahí quedó. No, necesitabas un seguimiento que lo Sí. estaban cortando en ese momento. Exacto. Es importante destacar algo. La pérdida auditiva no es solo presente en los adultos mayores. Esto era una idea que se tenía hace muchísimos años. A partir de los 60, 65 años empezamos a envejecer, empezamos a tener algún tipo de padecimiento y ahí va a aparecer la pérdida auditiva. Pero actualmente, no sé si conoces algún caso de tu edad o de edades similares que tengan pérdida auditiva o que estén utilizando audífonos. ¿Lo has visto muy común en jóvenes o todavía ves que hay menos posibilidades a que los jóvenes o los niños experimenten pérdida auditiva? Yo creo que hay que empezar a visibilizarlo porque el problema está. De hecho, muchos amigos me han dicho así, como usted sabe que yo creo que tengo un problema auditivo. Claro. Y tal vez ni siquiera han ido a Y revisarse. nadie se atiende. Exacto, porque por lo mismo, porque se cree que es algo para personas mayores. Y me imagino que así pensaban de la vista antes. Y ahora no, ahora uno ve un niño con lentes y qué dicha, ya puede ver bien. Exacto. Y es totalmente Sí. normal y son de colores y son grandes Ajá. y son parte de mi vida. Exacto. ¿Cómo has hecho este proceso para que los audífonos sean parte de tu vida? Ay, yo los audífonos los amo. Bueno, La verdad, qué el lindo. proceso de adaptación fue facilísimo porque es un plus, ¿verdad? Es algo que está sumando en mi vida y si fuera como por el hecho de que, uy, no, pero se ve. ¿A No qué le importa, tenías bueno, no miedo? se ve. ¿A qué le tenías miedo? ¿A eso? ¿Que se vieran? Vieras que no, más bien, bueno, al elegir el color, de hecho, me acuerdo, me dijeron como, bueno, el café se disimula más por el color del pelo y yo, no, todo bien. O sea, no es algo que quiero disimular porque es algo que es parte de mí y el poder compartir de eso también es algo que ayuda a los demás, ¿verdad? Entonces, no es algo que yo quiera esconder ni nada. Pero si hay gente que lo quisiera esconder, igual ni se ven, o sea, en serio, ni se ven. Entonces, es una maravilla, sí. ¿Y a qué le tenías miedo? Entonces, realmente, Miedo. al cambio, a cómo se... Creo cómo se- que el miedo más grande tal vez era como el factor económico. Ok. Porque algunas consultas que hice como en clínicas, los precios que me daban eran demasiado espeluznantes y me decían como que la vida útil era muy poca. Entonces yo dije, voy a tener que pagar demasiado dinero a cada rato. A cada rato. Entonces creo que tiempo. ese tal vez era como el mayor miedo, pero... O que la pérdida siguiera aumentando, ¿verdad? Porque yo tengo una pérdida no tan severa, pero también como el miedo de, ¿será que en algún momento me va a quedar totalmente sorda, verdad? Creo que eso sí, las dos principales. Pero nunca te dio miedo ni susto que te dieran un diagnóstico de pérdida auditiva y que te dijeran tengo que usar audífonos. No, para mí fue como una respuesta a lo que ya estaba viviendo. O sea, ya estaba ahí y por lo menos ya tengo el nombre. Sí. Ok. No, y la clave, digamos, de haber tomado esta acción de manera oportuna, de haber indagado entre varias clínicas, ¿qué te hace tomar la decisión de escoger una? En realidad hay un montón de clínicas en el mercado, todos cumplen las expectativas de los pacientes, por eso todas las clínicas pues tienen sus pacientes. ¿Qué te hace sentirte cómoda, definirte o escoger sea como tu clínica para rehabilitarte? Yo hice un tour de clínicas. Un Fui tour. a un montón a preguntar un montón de cosas, pero creo que el factor clave para mí era como que se pudiera conectar al teléfono, la verdad. Entonces sí, lo que quería era como que tuviera ese plus, digamos, los audífonos, que yo los pudiera conectar al teléfono y no tener que quitarme los audífonos para escuchar música con otros audífonos. Eso me estresaba. Entonces, eso, el hecho de que está cerca de mi casa y la atención también. Cuando fui, la respuesta a todas mis preguntas fue demasiado amena, transparente, y no me ocultaban cosas como en otras clínicas. Tal vez tuve como esa percepción como de que me querían ocultar cierta información y convencerme de comprar los de 3 millones.
No, y si estuvieran las posibilidades de un paciente comprar los audífonos de 3 pues millones, sí. pues está genial, ¿verdad? Porque todos los dispositivos auditivos tienen prestaciones tecnológicas, unos cumplen una función, otros cumplen otra función. Sí, pero ya depende del presupuesto también. Depende del presupuesto persona. del paciente. Y nosotros también lo vemos porque esos son mitos que a veces hay para que un paciente adquiera, que si son feos, entonces la parte estética, que si son inalcanzables, entonces mi presupuesto, que si van acorde a mi estilo de vida. Entonces, eso que hiciste del tour de clínica, realmente hoy invito a la población a que cuando usted le den un diagnóstico de pérdida auditiva o que si usted tiene una receta del Seguro Social, realmente vaya, busque y averigüe qué es lo más cerca de su casa, cuál es la trayectoria de esa clínica, cuáles son las opiniones que hay de esa clínica y que se aventure y que escoja, que no tome decisiones deliberadas y que no tome decisiones que puedan... Que no se vaya con la primera clínica que le dé un volante al salir de la caja. A salir de la caja, porque eso pasa. Es un acoso un poquillo fuerte a veces. Bueno, pero es importante también reconocer que un paciente informado toma mejores decisiones. Totalmente, sí. Y así va a tener la certeza de que va a mejorar su calidad de vida muchísimo más. Si quisieras compartirle algo a la población joven, porque realmente estás joven, y si te das cuenta de una persona muy cercana a vos o las personas que nos están escuchando, ¿qué le dirías a esa persona que no se ha realizado una audiometría? Porque hay gente que en su vida se ha realizado una audiometría y es más, uno dice, ¿te querés hacer una audiometría? Y la gente lo ve como, ¿qué es eso? Que ya se haya realizado una audiometría y tiene un diagnóstico de pérdida auditiva y le tienen que decir que tiene que utilizar audífonos o que está utilizando audífonos y no se siente cómodo con ellos. Anteriormente, en el video podcast anterior, estábamos hablando de las emociones, de qué causa eso, el impacto, la noticia. Entonces, ¿qué le dirías a esas tres condiciones en específico? Bueno, si no se han revisado y sienten que tienen un problema auditivo, lo primero es revisarse. Puede que sea un taco de cera, puede que sea algo más, pero el ir ya es un plus, ¿verdad? Ya sabe qué está pasando y ya puede que haya soluciones más rápidas o más inmediatas. Si ya se hizo la audiometría y no usa audífonos aún. Sí, que tiene que utilizarlos y no quiere. Y no quiere utilizarlos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no utilizarlos si es algo que mejora la calidad de vida? Creo que no hay... No, buscar ayuda o usar audífonos o lo que sea no es una debilidad, es más bien estoy reconociendo un problema y estoy buscando y tengo la solución. Cómo mejorar. Hay oportunidad de mejorar, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no tomarlo? Bueno, en TikTok he conocido mucha gente que me pone en los comentarios así como yo tengo audífonos pero no soporto usarlos, no me gusta. Y creo que es importante también hay una comunicación con el audiólogo o audióloga, ¿verdad? Porque es quien puede hacer los ajustes necesarios o buscar un aparato que sea más adecuado. Más adecuado. Exacto para la persona. Pero sí, no se trata de, ay, no estoy cómodo, no lo voy a usar, sino buscar ir un poco más allá y qué es lo que me está afectando y cómo se puede mejorar esto. Y es que hay varios factores que pueden influir en que alguien no utilice audífonos. Y yo creo que uno de los factores principales es mi actitud hacia el rechazo de utilizar audífonos. Hay gente que aunque tenga una pérdida pequeña y que realmente el cambio no va a ser tan abrupto, con solo el hecho de que no quiere utilizar audífonos, va a haber una resistencia y el proceso va a ser muy, muy, muy lento o muy fraccionado. O sea, va a ser muy perturbador incluso para el paciente utilizar algo que no quiere utilizar. Entonces, yo sí, cuando rehabilitamos a un paciente, sí trato de que ese paciente esté seguro del paso que quiere dar. Porque vamos a caminar juntos. Va a caminar la familia, va a caminar el paciente y va a caminar su audiólogo. O sea, los tres tenemos que caminar en conjunto para que esto funcione. Entonces, sí hay procesos en los que pueden ser más lentos. Todos los pacientes son totalmente diferentes. Hay pacientes que usted llega y les pone un audífono con un ajuste y en la segunda cita con el otro. Es la maravilla de la vida. Hay gente que lleva un año haciéndose pequeños incrementos de volumen, de ganancia, para que puedan ir identificando todos esos sonidos del entorno que habían dejado de oír y los puedan volver a integrar y ya vaya. Pero es más lento el proceso. Entonces, los procesos de rehabilitación auditiva todos son diferentes. Todos son diferentes, pero se requiere de una actitud
muy positiva de querer mejorar. De querer mejorar y que esto lo tenga pues el paciente. Ahora, Hilary, vamos a hacer algo súper divertido. Okay. Quiero lanzarte 10 preguntas rápidas para que nos contes más sobre tu experiencia y que también para nuestros oyentes se puedan identificar con tu historia. ¿Estás lista? Listo. Ok. ¿A qué edad comenzaste a notar los primeros síntomas de la pérdida auditiva? 19. 19. ¿Cómo describirías la sensación de escuchar con tus audífonos por primera vez? Porque yo recuerdo algo. Sí. Fue raro, pero muy emocionante, la verdad. Detectar sonidos que no sabía que eran así. ¿Cómo muy cuál? Emocionante. Como las direccionales del carro. Ok, ese tic, tic. Sí, yo recuerdo ese TikTok. No se lo pierdan, vayan a verlo. ¿Cuál fue la primera reacción de tu familia cuando le contaste que ibas a empezar un proceso de rehabilitación auditiva? Bueno, tal vez hubo un poquito de resistencia al inicio, como que tal vez yo era distraída y demás, pero ya con el diagnóstico sí hubo mucho apoyo de parte de ellos. Ah, súper bien. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado al adaptarte a los audífonos? Las baterías. Se me acaban en menos de una semana porque los uso demasiado, porque los amo. Y qué lindo, ¿verdad? De saber que contamos con pacientes que tienen una conectividad con el celular y una conectividad con el entorno porque los usan 14, 15, 16 horas diarias. Entonces el consumo de batería, pues sí. De hecho, muchas personas han optado por recargables, pero esto va a ser otro tema en video podcast, los beneficios de uno y de otro. ¿Qué es lo que más disfrutas de escuchar ahora con tus audífonos? Bueno, conversaciones. Muy básico, pero poder entender todo en una conversación es una maravilla, la verdad. Sí, claro, pero no estoy preguntando y quedarse uno como detrás del palo, como dicen. ¿Algún momento divertido que recuerdes desde que empezaste a usar audífonos? ¿Alguna anécdota que te haya pasado con el uso de audífonos? Porque yo me imagino que tienen que haber varias. ¿Algún momento divertido? Bueno, una vez me pegué un susto, andaba en el mall y esto que hay como un parque de juegos con niños en el mall y un niño decidió pegar un grito mortal, como si lo estuvieran golpeando o algo, yo no sé. Y pegó el grito y yo me pegué un susto porque me sonó demasiado fuerte. Claro, estaba empezando a usarlos. Sí, eso fue un sustillo. ¿Por qué elegiste TikTok para compartir tu historia? Bueno, porque veía mucha gente en TikTok así haciendo como story time y esas cosas y yo venía muy frustrada de una cita en la caja y necesitaba desahogo. Entonces esa fue la mejor plataforma que encontré y encontré mucho apoyo ahí. Entonces, y la gente seguía como preguntándome cosas y todo. Entonces decidí como seguir compartiendo un poco más. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que tienen miedo a hablar de la pérdida auditiva? Propia, ¿verdad? De su pérdida auditiva. Creo que los tabúes solo son tabúes si dejamos que sean tabúes. Entonces, si nosotros no hablamos, si no visibilizamos, si no sensibilizamos, entonces va a seguir siendo un tabú y nadie va a hablar de eso y va a seguir siendo algo que todos quieran esconder. El compartir la historia también invita a otras personas a hacer lo mismo y eso yo quiero lo que ella tiene. Ajá. Yo quiero estar como ella está. Ajá, y eso es cierto, son historias inspiradoras. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste el proceso de rehabilitación auditiva? Creo que ha mejorado mucho mis relaciones sociales y mi frustración. Solía pasar un poquito más frustrada como por cosas así y ahora ya como me puedo comunicar mejor y todo, se ha reducido un poco la frustración y las relaciones han mejorado. ¿Qué consejos le darías a las personas que piensan que la pérdida auditiva es solo un problema de personas mayores? No lo es. No. No lo es, no. Hay muchos otros factores genéticos, de ambiente, incluso infecciones y así que pueden dar y que pueden generar algún tipo de pérdida auditiva. Entonces, pues es algo de todas las edades. No, y como hablamos al inicio, hay gente que ni cuenta, o sea, anda por la calle. Ni cuenta se da porque uno piensa que así se oye. Ajá. Exacto. Sí, eso me llamó mucho la atención, que uno piensa que así se oye. Ajá. ¿Verdad? Cómo realmente nos adaptamos y nos acostumbramos a pensar que algo que estamos sufriendo o experimentando es normal y realmente no lo era. Me llama mucho la atención porque, bueno, yo no tengo pérdida auditiva, pero sí, yo siento que así se oye. Entonces, como vos escuchabas, al 50%, o sea, así se oye, así sentías que era lo normal y lo natural. Exacto. Y no.
Muy linda historia, súper inspiradora. Me encantó escucharla y compartirla nuevamente con las personas que nos oyen y nos ven. ¿Qué mensaje final le darías a esas personas que como vos están enfrentando una pérdida auditiva, pero todavía no se han decidido a buscar ayuda? Es que están los que no, o sea, yo sé, que no yo soy consciente, me he dado cuenta, es que hay gente que no, pero soy consciente, me he dado cuenta, pero no. No, retrasar el proceso no va a hacer que el problema desaparezca. Así que entre más pronto, mejor. Para cambiar la calidad de vida. En realidad, qué gran mensaje. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Espero que este video podcast sea bastante inspirador y motivador para todos esos jóvenes que no han decidido tomar acción. Incluso que después de que tengo varios chiquillos que ya han tomado cartas en el asunto y después dicen, ¿por qué no lo hice antes? La verdad es que no era nada del otro mundo, ¿verdad? Ponerme audífonos, ver cómo suenan las cosas, volver a integrarme a la sociedad, porque no te creas, hay muchos jóvenes que saben que tienen pérdida auditiva y que se están aislando. O sea, ya no comparten, ya mira, no quiero, para que incluso no se den cuenta y no les estén preguntando, mira, ¿por qué no me escuchas? Te he repetido varias veces. Entonces, lo importante es dejarles claro que sí se puede, que sí podemos mejorar la calidad de vida y que tenemos demasiado por seguirle dando a este mundo y compartiendo con las demás personas. Lindísimo mensaje. Muchas gracias, Hilary, por estar acá. Y a ustedes no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal. Compartir este episodio va a ser primordial. Nos vemos en el próximo video podcast donde seguimos aprendiendo y mejorando nuestra salud auditiva juntos. Soy la doctora Marcela Fallas y como siempre les recuerdo, lo que no se oye, no se imagina.